agradecer al conjunto de los compañeros y compañeras docentes, superó ampliamente nuestras expectativas. Este primer encuentro, por lo menos en lo que vemos de la participación, si bien nos conocemos todos de la facultad, no somos compañeros del mismo taller o de la misma cátedra, y eso también está bueno. Para nosotros, el primer carácter que tenía que tener esta reunión era esa heterogeneidad. Marcelo da procesos y comunicaciones, creo, y arquitectura. O sea, no, son de distintos talleres. Acá nos vemos todos, bueno, Selene es de México, está Olaf, que está en Tierra del Fuego, que da a la distancia una materia adaptativa, con Guille en Hábitat. O sea, hay una heterogeneidad que a nosotros creo que nos va a enriquecer, porque creemos que la pandemia o la cuarentena generó un aislamiento y generó una situación para reflexionar sobre la enseñanza que no son propias de la cuarentena, ni son propias del aislamiento, sino que están sumergidas desde hace mucho tiempo en un problema de formación que tenemos el conjunto de los docentes y que se ven replicados en varias dimensiones. Por eso queríamos convocar a las profes, nosotros cursamos con ellas, no nos conocíamos la cara, pero de los audios que se mandan en los espacios, los textos, nos vimos reflejados, y para el que no hace la especialización, creo que es un impulso para hacerlo y para participar, nos abrió mucho la cabeza, y dijimos, bueno, este primer encuentro las queremos invitar. Y bueno, con Guille nos conocemos de la facultad, fuimos alumnos de él, muchos de nosotros, y nosotras, y bueno, compartimos cátedra, también nos parecía interesante que sean las voces que disparan este primer encuentro. Nosotros, sencillo, y antes de arrancar, es esa dimensión heterogénea del debate. Hay una dimensión política que atraviesa la docencia y la enseñanza, porque sin la enseñanza es un proceso de construcción política, y creo que nos tiene que permitir reflexionar en qué marco nosotros damos clase en la facultad, porque los procesos que se tienen que abrir ahora no pueden ser unilaterales, sobre una confianza mutua, sobre una confianza directa, unilateral sobre las gestiones de nuestras facultades, sino que tiene que ser un proceso de apertura y de discusión. Por eso creemos que la reflexión no son solamente para los procesos pedagógicos, sino son para los procesos integrales de la facultad. Y la cuarentena nos genera la posibilidad de pensar también no solamente la didáctica o la forma de enseñanza, sino también en qué se ven reflejados los contenidos. Nosotros hemos visto en estos últimos tiempos de que, tanto por lo que sacó el colegio como por la respuesta que tuvo la facultad, de que arquitectos y arquitectas no hemos reflexionado sobre cuál es nuestra intervención en este proceso de cuarentena, más que algún que otro concurso, más que a otra cuestión voluntaria. No ha habido una intervención clara, ni metodológica, ni política, ni profesional sobre cómo intervenimos sobre esta cuarentena. Y está muy claro que hay una ausencia ahí, cuando el colegio, por ejemplo, en un primer comunicado, a partir de este proyecto de Argentina Trabaja que saca el gobierno nacional, que creemos que tiene cosas muy positivas, plantea dónde están los arquitectos. O sea, la profesión en sí, la formación profesional nuestra, no contiene la dimensión del trabajo sobre el hábitat popular y sobre un montón de cosas. Entonces, en esta que para nosotros tiene esta reunión, que tiene como el primer eslabón de la cadena, entendemos que tiene que ver sobre la construcción del aula en la virtualidad como una coyuntura que nos permite reflexionar, pero van a ser una serie de encuentros donde queremos abordar todas las dimensiones que comprenden el problema de los docentes y de las docentes en la facultad. Así que me parece que sobre ese panorama de construcción política apuntamos desde por lo menos nuestro espacio, el espacio graduado de la JITE, a la construcción colectiva sobre este problema. Yo les quiero, por si no los conocen, presentar a las compañeras. Me hice un pequeño machete. Mónica es licenciada, Mónica Ross, es licenciada en Ciencias de la Educación y es profesora adjunta de la didáctica en las carreras de profesorado de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y de Trabajo Social. Es profe de la especialización, como dije recién, en la materia que estamos dando de diseño, que es una materia hiper interesante, y desarrolla tareas de investigación y trabaja temas vinculados con la enseñanza universitaria y las prácticas docentes. Voz autorizada junto a Silvina, que es profesora en Ciencia de la Educación, maestrando en Educación de la Facultad de Humanidades, es ayudante diplomada de las prácticas de la enseñanza del profesorado de Ciencia de la Educación, está en el taller de diseño de la especialización que contaba junto a Mónica, y es parte integrante del equipo pedagógico de la Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad.
Y la tercera voz que nos interesaba es Guille Curti, que es arquitecto, es docente en la Facultad de Historia de la Arquitectura y en la materia de hábitat. Realizó la Diplomatura Superior en Enseñanza de las Ciencias Sociales y la Historia. Es profesor de la materia de hábitat popular y historia. Trabaja temas vinculados al aprendizaje de la arquitectura y el abordaje de los problemas del hábitat. Yo les propongo que nos organicemos para arrancar y escucharlas un rato. Les vamos a pedir, como dijo Ian, que por favor todo el mundo tenga los micrófonos apagados porque la estamos grabando y si tal vez si hay un sonido, la cámara se nos va a cada uno de ustedes, o sea que los mantengamos apagados. En esta primera instancia los vamos a escuchar y después vamos a hacer una segunda instancia donde queremos la participación de todos y de todas. No tanto les proponemos haciéndole preguntas a ellos tres y a ellos tres, sino tratando de abordar reflexiones sobre este primer eje que es la construcción del aula taller, del aula de la facultad, del aula de arquitectura en la virtualidad. No sé quién quiere arrancar, pero le damos paso, si les parece, a la apertura. Bueno, si quieren arranco yo. Bueno, primero saludarlos a todos, agradecer la invitación, un gusto encontrarlos. Como decía un poco Nicolás, nosotros venimos con Silvina trabajando en un espacio de formación docente sobre la docencia universitaria. Bueno, cuando nos invitaron, la verdad que nada, agradecidas de poder escuchar a profesores universitarios desde un lugar tal vez no, digo, en el contexto de incertidumbre que Nicolás reponía, nosotros también somos docentes universitarias en distintos espacios institucionales, nos atraviese de alguna manera y compartimos ese lugar o esa lectura desde la condición de colegas docentes. Vamos a tratar por ahí de aportar algunas lecturas más específicas que venimos haciéndonos en el campo educativo antes de la pandemia y luego por ahí ahora resituadas en el contexto de la pandemia, no pensando que eso resuelve o da respuesta a esta pregunta que nos plantearon como disparador, que era si era posible el taller de arquitectura en el contexto virtual, sino por ahí tratando de reformular tal vez esa pregunta o de reponer algunos contextos necesarios para poder hacernos esa pregunta, digamos, desde el punto de vista de la enseñanza, ¿no? Una primera contextualización, digo, por ahí para los que ya cursaron el seminario o los que nos conocemos, digo, yo veo conocidos, digamos, en la lista de la gente que está presente. Una primera contextualización es en el campo educativo en general. El campo educativo es un campo que, bueno, por ahí vamos a poder hacer algunas analogías con el campo de la arquitectura también, sobre todo con la actividad proyectual. El campo de la teoría educativa, sobre todo en el campo de la enseñanza específicamente, es un campo teórico y práctico. Eso quiere decir que no aborda la realidad desde una normalización, desde una modelización, desde una condición del deber ser, sino que en realidad construye conocimientos sobre las prácticas de enseñanza, que son prácticas sumamente complejas, ¿no? Complejas porque están atravesadas por condiciones institucionales, subjetivas, por dimensiones políticas, como decía Nicolás, por construcciones institucionales, digamos, que atraviesan también a las condiciones de las prácticas docentes. Y en ese sentido, digo, el campo educativo ha tenido que transitar y con mucho costo, digamos, una revisión de sus preguntas para poder empezar a construir una lógica o un conocimiento de otro tipo que tiene que ver con construir conocimiento desde la práctica, ¿sí? O sea, pensar que el objeto y el campo de intervención y de comprensión son las prácticas de enseñanza, tal cual son, digo, con todos los condicionantes y también con todas las potencias de la intervención de los sujetos y de las instituciones, para comprender cuáles son sus determinaciones y también para comprender allí cómo intervenirlas o cómo transformarlas, ¿sí? En ese sentido, digamos, es que nosotros un poco planteábamos como tal vez una revisión de la pregunta de partida, que no era si es posible, porque eso nos ataría, nos circunscribiría a poder contestar solo sí o no. Nosotros partimos un poco de la lectura, y esta es una lectura absolutamente intuitiva, digo, más allá de las categorías con las que uno puede apelar, digamos, del propio campo, que las prácticas de enseñanza se han resignificado, pero están aconteciendo, digo, siguen teniendo una densidad pedagógica, aun cuando se han transformado los contextos y los encuentros docentes,
el currículum de las universidades y de las facultades en las que trabajamos, el vínculo docentes-estudiantes, partimos del reconocimiento de que eso, que son las prácticas pedagógicas, sigue aconteciendo en este contexto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se transforma en todo caso el taller de arquitectura en este contexto en que las prácticas pedagógicas, las prácticas docentes, las experiencias de los estudiantes, los modos de aprender, también los modos de vivir la institución universitaria han cambiado profundamente? Esa pregunta es importante porque para nosotras, para Silvina y para mí, pero para el campo educativo en general, en esta valoración que Nicolás trae de lo que les aporta el tránsito por la experiencia, de la especialización, nos ha hecho replantearnos mucho la necesidad de situar el aporte. Ahí no hay una condición normativa de la teoría pedagógica. La teoría pedagógica tiene que ayudar, tiene que ser una herramienta para que como docentes nos hagamos de categorías para comprender en mayor profundidad las condiciones estructurantes de las prácticas de enseñanza, pero allí hay una autoría, una intervención del docente como actor de la intervención y también como intelectual que lee el contexto en el que interviene, no solo en términos políticos, en términos de ser sujeto de una institución universitaria, sino también en términos de ser un intelectual de la educación, y allí no solo en el sentido de poseer un conocimiento experto, sino en relación a hacerse cargo, asumir los fundamentos, los sentidos, los criterios de la intervención docente. Allí en la contribución de la teoría pedagógica, es una contribución, pero que necesariamente se construye en el diálogo con los problemas propios de los campos de conocimiento, sobre todo en el campo universitario, en donde las lógicas epistemológicas, institucionales, curriculares de los campos académicos nos llevan a tener que leer todo el tiempo una lógica de diálogo entre forma y contenido, ¿no? Forma de la enseñanza y contenido cultural de aquello que se transmite, de aquello que se construye por parte de los estudiantes. Para nosotros ese es un contexto y una aclaración necesaria porque, por un lado, porque si no, los pedagogos nos vemos siempre, ¿no?, en la difícil situación de dar respuesta a contextos coyunturales muy complejos, más y segundo, porque nos parece que además el contexto y la complejidad en la que nos agarra, en este escenario, la pandemia y la coyuntura y la virtualidad también es necesario de ser repuesta para poder comprender o para poder preguntarnos cómo están siendo las prácticas de formación en la universidad. Y ahí simplemente dos cuestiones, antes de que vayamos con Silvina, hicimos un poco un punteo de algunas interrogantes que queremos compartir con ustedes, o sea que son más interrogantes que certezas, pero antes de ir a esas preguntas que construimos juntas, sí reponer algunos contextos de la condición universitaria, por decirlo de alguna manera. La pandemia o la virtualización o la irrupción de esta condición de anomalía, más allá de que tal vez, el campo de la pedagogía también ha reconstruido, debatido mucho la categoría de normalidad, y entonces nos parece que esta condición de la anormalidad también podríamos como relativizarla, ¿no? Pero lo que sí nos ha pasado es que se nos han roto las rutinas, ¿no? Las rutinas, los espacios, los tiempos de encuentro, y a lo mejor las mismas preguntas que ya nos veníamos haciendo, Nicolás planteaba en el inicio varios interrogantes, la especialización es un espacio enorme y muy potenciador de preguntas, donde uno se encuentra con docentes de todas las facultades de la Universidad Nacional de La Plata, que están muy movilizados por preguntarse cuál es el sentido de la enseñanza y construir algunas certezas respecto de la intervención, ¿no? Entonces, ahí reponer algunos contextos que sí nos parecen sumamente relevantes. La universidad pública, las universidades públicas en Argentina han atravesado en las últimas décadas profundas preguntas en relación a quiénes son los sujetos de la educación universitaria. Y ahí ha habido un conjunto de movimientos políticos, pero también pedagógicos, institucionales, que nos han permitido empezar a recorrer un camino que tiene que ver con pensar la educación universitaria como derecho, ¿sí? Esto sin pensar que eso contiene una enorme complejidad, porque no es solo un decir, no
no se plasma solo en condiciones discursivas, ni tampoco en políticas, sino en prácticas, y ahí se torna central pensar las prácticas de enseñanza en este movimiento de democratización y en estas posibilidades de incluir a unos otros sujetos, ¿no? Pero bueno, esa apuesta, digamos, a pensar una perspectiva democrática, una perspectiva de la universidad como derecho, ha conmocionado muchas prácticas, y entre ellas las de enseñanza, digo, las prácticas de extensión, las prácticas de investigación. Se han abierto un montón de preguntas en relación, por ejemplo, para quién producimos conocimiento, qué supone la interacción con las comunidades, y en el caso de las propuestas propiamente docentes, ¿quiénes son los estudiantes, ¿no? Entonces, este contexto de virtualización nos encuentra en el proceso de ir conociendo a los estudiantes. Digamos, hemos reconocido una heterogeneidad mucho más profunda de los sujetos, de las edades, de las condiciones de vida, de la coexistencia del estudio con otros proyectos más amplios de vida, de trabajo, de familia, ¿sí? Y en ese proceso o en ese desafío de ir construyendo otra lectura de esos contextos, nos irrumpe esta lectura, ¿no? Esta condición, ¿no? de la distancia, de la mediación tecnológica, que yo creo que nos agudiza las preguntas y las incertidumbres, pero no porque sea una conmoción de una práctica tranquila. Digo, nosotros ya veníamos en la universidad replanteándonos muchas cosas, ya teníamos muy conmocionadas las preguntas respecto de los sentidos, respecto de la universidad y respecto de la formación universitaria, muchos replanteos en relación al currículum y a los planes de estudio, y en ese contexto emerge esta situación que todavía es más profunda, digo, más desconcertante. Digo, por ahí estos contextos no habilitan certezas o no habilitan respuestas, pero sí nos parecía con Silvina que era importante no circunscribir las preguntas ni las novedades que les vamos a proponer transitar solo en la emergencia de la coyuntura de la pandemia. A nosotros nos parece que ha habido muchas movilizaciones en estas últimas décadas en el espacio de la enseñanza universitaria, y que es importante que estas preguntas las sigamos transitando, inscribiéndolas también en esos sentidos y en esas transformaciones que hemos podido ir construyendo, ¿no? Bueno, Sil, nada, me voy a callar un poquito y le voy a dejar a Silvina, así nos escuchan un poquito a las dos, y en todo caso después retomamos el diálogo. Era una preocupación inicial, debo decir, cómo íbamos a organizarnos la presentación para no superponernos y a la vez para hacer lo más ordenada posible lo que habíamos preparado de alguna manera para compartir con ustedes. Bueno, por empezar yo ahora no tengo cómo evitar también y cómo no sumarme al agradecimiento a Nicolás y al grupo con el que decidieron esta invitación, así que desde ya más que contentas de poder participar en este espacio, porque como decía Moni, nos supone continuar un diálogo entre docentes universitarios, entre docentes universitarias, que es para nosotros parte del desafío y lo que más nos gusta hacer desde las posiciones que asumimos en el campo pedagógico y en el campo de la formación universitaria. Nos parece que aporta en tanto nos podamos reconocer desde mismos lugares, desde compartir preocupaciones, desde hacer comunes las preguntas. En ese sentido nos parece que vale la pena desde ya el encuentro y el intercambio. Sumando un poco en continuidad lo que decía Moni y tratando de ubicar esta pregunta en un contexto más complejo, que es el que creemos que le da sentido al encuentro y a discutir desde las distintas miradas, si la posibilidad por la enseñanza en general y por la enseñanza y la virtualización de la enseñanza del taller de arquitectura en particular. Decíamos que frente a una problemática compleja como se inscribe la enseñanza y la formación universitaria, no podría o no nos gustaría a nosotras caer en respuestas simples o en respuestas que le quiten complejidad a esa heterogeneidad de sujetos, de instituciones, de preguntas, sino sería como barrer de alguna manera con la heterogeneidad, con la naturaleza propia de esta práctica. En ese sentido, decíamos mientras preparábamos, bueno, venimos un poco a
a complicar esas preguntas, a darle otros sentidos a esas preguntas, porque nos parecía que una respuesta por sí o por no a esa posibilidad barría de alguna manera o nos quitaba la riqueza de la cantidad de elementos y dimensiones que hacen a la complejidad de esa práctica. Y frente a este escenario, que bueno, un poco Moni ya fue compartiendo en el inicio, decíamos que lo que ensayamos entre nosotras fue como algunas dimensiones que nos ayuden a poder comprender cómo están siendo nuestras prácticas en este contexto, con estas condiciones de accesibilidad, de conectividad, con estas condiciones socioinstitucionales particulares de la Facultad de Arquitectura, en este caso, de la Universidad Nacional de La Plata, del contexto más amplio en el que nos inscribimos como sujetos históricos de este momento, con nuestras propias posibilidades como sujetos, como docentes, como parte de comunidades profesionales, académicas, políticas particulares, que enmarcan y sitúan modos de ver, que sitúan posibilidades y restricciones de estos contextos. Y que también, y lo que devela en parte, un poco lo vamos a ir hablando luego, es que en este contexto en que lo y lo privado de estar trabajando desde nuestras casas, también devela los lugares que cada uno como padre, como madre, como hije, como trabajador, como docente, nos va exponiendo en estas condiciones, porque también nos acercamos o hacemos el esfuerzo de acercarnos a nuestros compañeros, a los estudiantes. Hoy Marcelo en el inicio del conversatorio traía algo así, ¿no? Bueno, conocer la situación de nuestros estudiantes nos obliga a tomar otra posición, porque ¿cómo desconocer lo que les está pasando a nuestros estudiantes, a sus familias, a sus condiciones a sus condiciones más mediatas de vida y personales en las que se encuentran? Entonces, desde este sentido decíamos, bueno, necesitamos ponerle contexto a la pregunta, ¿no? La pregunta que nos invitaban a compartir era, ¿es posible el taller de arquitectura virtual? Y nosotros ahí decíamos con Moni, nos surgía, digamos, como volver a mirar los elementos que configuran a esa práctica del taller de arquitectura, esa práctica de enseñanza en el taller de arquitectura. Entonces, en ese sentido, ubicábamos en primer lugar y fundamentalmente a los sujetos de esa práctica. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están siendo los sujetos de esa práctica? No solo, y desde un lugar fundamental, desde ya, estudiantes y docentes que hacen a la práctica de enseñanza, sino también a todos los sujetos institucionales que configuran o que enmarcan la posibilidad de que esa práctica de enseñanza sea posible. Los no docentes, las personas que se encuentran a cargo de la gestión institucional, de la gestión académica, todos ellos son sujetos de la práctica en tanto y en cuanto enmarcan y ponen condiciones a que eso sea posible o a que no y a cómo es posible. Además de los sujetos de la práctica, también visibilizar o echar luz, un poco estas dimensiones las vamos a ir trabajando luego, ahora solo las enumero, las que tienen que ver con el espacio y el tiempo de la institución. El espacio y el tiempo no solo como una organización inmediata, el de aquí y ahora, sino el contexto y el contextual y el histórico más amplio también. Esto que decía Moni, es la enseñanza universitaria en esta universidad en particular, en este sistema educativo universitario en particular, que tiene la historia, que le da unas características específicas a nuestra universidad, en la que se inscribe en tradiciones muy fuertes sobre la enseñanza y sobre los modos de enseñar de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en particular, de esta universidad y la universidad más ampliamente en su conjunto. Digo, no solo en el tiempo presente, las preguntas por la enseñanza no solo están conmovidas por la coyuntura actual de emergencia sanitaria, como decía Nicolás al inicio y Mónica luego, son preguntas que nos venimos haciendo y que aquí recobran otra significación. Otro elemento tiene que ver fundamentalmente con la intencionalidad de esa práctica y con los saberes puestos en juego allí. Es decir, con los saberes de la enseñanza, con los sentidos que tiene para nosotros enseñar lo que enseñamos y en qué dirección política y pedagógica lo hacemos. Y visibilizar por qué enseñamos lo que enseñamos también echa luz sobre aquello que no enseñamos, sobre aquello que la formación no da, sobre aquello que se encuentra ausente como discusión en la formación profesional, sobre aquello que históricamente no ha tenido lugar y recobra lugar en los últimos años, y entonces buscamos explicaciones o tratamos de comprender por qué ello sucede así. Y por último, y fundamentalmente, mucho ya han dicho Nicolás y Moni también, en relación a los atravesamientos políticos, ideológicos, pero también profundamente éticos
que configuran nuestro hacer y nuestra condición como sujetos históricos, tanto de nuestros estudiantes, de quienes están siendo nuestros estudiantes en la universidad pública, quienes están siendo los estudiantes que llegan a estudiar arquitectura, bioquímica, historia, que llegan a nuestras carreras, como quienes estamos siendo los docentes en estas instituciones también. Y ese quienes estamos siendo no puede ser comprendido sin mirar o sin atender a los lugares y a las posiciones político-ideológicas y profundamente éticas que ocupamos cuando ocupamos los lugares que ocupamos, digamos, cuando estamos allí haciendo posible la enseñanza y la formación en la universidad pública. En este sentido, volvemos a la pregunta y decimos, bueno, el es posible virtual no tiene cómo no hacernos desarmar esa pregunta. Ustedes, para los docentes y las docentes, significa el taller de arquitectura, significa para todos lo mismo, cuáles son relación al taller de arquitectura, en esta carrera, en esta facultad actual de la formación de arquitectos. ¿Qué supone la virtualización de la arquitectura? No qué supone en abstracto. No estamos juntándonos para discutir la creación de un plan de estudios de arquitectura a distancia que llegaremos prontamente. Estamos en el marco de una emergencia sanitaria tratando de hacer lo posible para educar a distancia, para seguir enseñando. Una pregunta que nos hicimos con anticipación y los sujetos de la práctica la estamos discutiendo. Es una urgencia de seguir enseñando arquitectura, ¿no? De seguir corriendo con nuestras clases. Y por último, esto que decíamos, en qué contexto, en cuál coyuntura y fundamentalmente con qué condiciones o en cuáles condiciones materiales, sociales, institucionales, entre muchas otras que seguramente ustedes van a poder aportar, sería posible o está siendo posible el taller de arquitectura. Con la enunciación de estos elementos, nosotras, como decíamos con Moni, nos propusimos compartir con ustedes algunas preguntas, con desde ya respuestas siempre abiertas, siempre en construcción, ni cerradas, ni que pretendan cerrar la complejidad que van a tener al echarlas a correr con ustedes. La primera que nos preguntábamos frente a esto, bueno, entonces, ¿qué procesos se está habilitando el taller de arquitectura virtual en estas condiciones actuales? ¿Qué procesos de aprendizaje, qué procesos de conocimiento viabiliza en los estudiantes la posibilidad de desarrollar el taller de arquitectura de manera virtual? Y esta pregunta, decíamos, tiene su historia, digo, no es una pregunta nueva. Nos preguntamos, son preguntas que la docencia universitaria viene transitando, porque nos supone reconocer la heterogeneidad de la experiencia universitaria de los estudiantes. No todos están pasando lo mismo, porque no todos tienen las mismas condiciones, porque no todos los estudiantes eligen la carrera que eligen por las mismas razones, transitan la experiencia estudiantil de la misma manera, ni se comportan de igual modo, ni tienen las mismas trayectorias estudiantiles previas. Todo eso configura un estudiantado universitario súper heterogéneo, súper desigual también, podríamos observarlo desde allí, y eso es real en parte. Y también porque, como decía Moni inicialmente, la universidad pública se transformó enormemente en las últimas décadas, generando no solo el acceso, la masificación en el acceso a la educación y la asunción, al menos en nuestros países, de la educación superior como un derecho, sino también por la enorme heterogeneidad que eso supuso en los sujetos que llegaban a la universidad con distintos proyectos identitarios, profesionales, vocacionales, lo pongo entre comillas por las múltiples discusiones que hay en torno a esa categoría. Entonces, desde ese contexto es necesario no simplificar los modos en que vemos a los estudiantes, ni mucho menos los modos en que transitan la experiencia universitaria los estudiantes. Y esa manera en que transitan la experiencia universitaria no solo está dada por lo que les enseñamos, ¿no? Digo, cuando esto se vincula con la pregunta siguiente que queríamos compartir, cuando uno piensa en la experiencia universitaria, no solo ello está dado por los saberes que les enseñamos en el conjunto de las distintas materias que hacen un plan de estudios. Eso está dado por la experiencia
juvenil o no de aquellos que llegan a la universidad, por los proyectos identitarios puestos en juego en la elección de esa carrera y en el sostenimiento de esa carrera, por la militancia estudiantil, por las formas en que vinculan la formación en esa carrera con su propio proyecto y asunción político-ideológica en el mundo, como mujer, como hombre, como trans, como trabajadores, desde las distintas identidades con las cuales los sujetos llegan e interpelan también aquello que tenemos para darle, ¿no? Como docencia, como universidad. Decíamos que eso se vincula con la segunda pregunta porque no tenemos cómo no pensar, esto que decíamos recién, en ese espacio y tiempo en que los sujetos se encuentran a propósito de la formación universitaria. Entonces nos preguntábamos esto, ¿cómo se está reconfigurando el aula universitaria? ¿No? Esto que decíamos recién de el borramiento de los límites entre lo público y lo privado, la pregunta por dónde está la institucionalidad entonces de la enseñanza, de aquello que ponemos en juego cuando enseñamos. Digo, si uno reconoce que cerradas las instituciones en su dimensión edilicia, no hay más institución, pecaría, digamos, como de simplificadora la afirmación. Cerradas las instituciones, sería la pregunta, ¿cómo reconstruimos la institucionalidad? ¿Cómo hacemos para que lo que enseñábamos en el marco de nuestras materias siga formando parte del proyecto más amplio, del proyecto político-pedagógico más amplio, en el que esa materia forma parte, en este caso, de una carrera o de un proyecto más amplio? En ese sentido, como bien decía Moni, la ruptura de la cotidianidad, de las condiciones de normalidad con que se nos presentaban nuestras prácticas de enseñanza, además de la conmoción que nos genera a todos, a las prácticas docentes, a las prácticas estudiantiles, irrumpe de alguna manera en esta configuración de espacio y tiempo en que el aula era aula, y nos las vemos todo el tiempo tratando de volver a poner en contexto. Esta pregunta desde ya no es nueva, digo, la creación, la institucionalización del sistema educativo moderno tuvo ese sentido, poner en un otro lugar la enseñanza formalizada. Digo, de momento que la enseñanza no sucedió más en el marco de las casas, en el contexto de las casas, no sucedió más solo para algunas clases sociales o algunos sectores sociales, supuso que sea la institución educativa la que enmarque la enseñanza en un otro espacio y tiempo. Eso es lo que a nosotros o a todos se nos representa como el aula, el lugar donde enseñamos y aprendemos. Bueno, esa pregunta en este contexto nos vuelve a hacer pensar por la significatividad de aquello que hacemos y nos vuelve a ubicar que lo que pasa en el aula no solo tiene que ver con los saberes que enseñamos, ¿sí? También reconocemos la importancia de esos otros lugares que conforman lo institucional, la militancia estudiantil, los diferentes espacios de gestión de los claustros, los pasillos, el buffet, bueno, el patio, que además el patio en arquitectura tiene todo un sentido y todo un lugar importante en la vida de los sujetos que hacen esa facultad. Así que, bueno, desde ya que y rompe con los sentidos de lo que enseñamos, los modos de intervenir, la forma en que organizamos el trabajo intelectual, lo que esperamos que hagan los estudiantes. Digo, eso entiendo además que en particular en la Facultad de Arquitectura está profundamente conmovido porque entiendo que no debe haber cómo no ver la ausencia de ello, ¿no? Que eso falta, que ese encuentro, que ese trabajo con el otro, in situ, en vivo, sobre la producción del otro, es lo que se define como falta, lo que no se puede reponer en un otro contexto. Por eso decíamos, cerrada la institución edilicia, cómo se reactualiza la institucionalidad, lo que le da sentido a aquello que enseñamos. Y las otras preguntas, bueno, nos habíamos organizado que las otras siga Moni, así nos vamos haciendo la posta y alteramos las voces que van escuchando. Sí, por ahí una cuestión que habíamos pensado con Silvina en relación a las preguntas, digo, para recuperar por ahí el sentido, es que, digo, y después seguimos con dos preguntas más y ya le damos a Guillermo para que continúe el aporte. Es que a nosotros nos parece que desde el punto de vista precisamente de pensar que lo que estamos en una condición medio excepcional, lo que estaría bueno es que los docentes empecemos a documentar las experiencias, digo, a relevar información. Estas preguntas no son preguntas
para que pensemos en el aire y reflexionemos acá. A nosotros nos encantaría que esas preguntas se las lleven para indagarlas en los espacios en los que están trabajando como docentes, digo, que traten de bucear en las experiencias que están sosteniendo, cuáles son los procesos que los estudiantes sí están pudiendo habilitar de aprendizaje, cuáles son las instancias de la institución o de la experiencia propiamente universitaria, esto que decía Silvina recién de la institucionalizada, del patio, del pasillo, tiene que ver con una pregunta que va más allá de la formación profesional, ¿no? La experiencia universitaria para los jóvenes es una experiencia sustantiva porque los habilita también a otra posición como sujetos, ¿no? Respecto del mundo, del conocimiento, de la mirada de sí mismos, de la inscripción en un colectivo también, ¿no? Y ahí hay algo que les digo, a ver, lo que es interesante, digamos, con Silvina estamos en varias instituciones o tenemos contacto con varios docentes de varias instituciones. Los docentes estamos tratando de reinventar esos espacios. Yo le decía a Silvina, en un aula de una cátedra de trabajo social, una de las solapas del aula web dice patio. Y yo decía, bueno, ¿qué será ese patio, no? Pero bueno, ese patio es una intencionalidad de los docentes de generar un espacio de encuentro que por supuesto no tiene un sentido abierto. Ahí hay que ver cómo se apropian los estudiantes de ese patio, y seguramente no va a ser el mismo patio, ¿no? Pero ahí hay algo del ensayo, de la experiencia, y también como profesionales de la docencia, de la documentación, del registro, de la pregunta, del relevamiento, que como docentes y profesionales de la pedagogía, de la enseñanza, de nuestras propias disciplinas, tenemos que asumir como nuestra propia tarea. Digo, eso no nos lo va a resolver nadie. Esa es una pregunta y una construcción de conocimiento situado que tenemos que asumir como colectivo docente, como profesionales docentes, ¿no? Bueno, y entonces para terminar, y ahí ya le pasamos a Guillermo, porque me parece que hablamos un montón, Silvina, como siempre, esto viene siendo una vergüenza. Les compartimos las Hablen últimas tranquilas, que yo seguro lo hago largo también. Bueno. Y las últimas dos preguntas, una tiene que ver por los vínculos, digo, ¿no? Los vínculos pedagógicos, los vínculos, las mediaciones, le llamábamos nosotros, ¿no? Y ahí aparece, de alguna manera, la irrupción de esto nuevo, nuevo entre comillas, ¿no? Del tema de la presencia de las tecnologías. La presencia de las tecnologías, no son nuevas en el debate del campo educativo. Ustedes saben que esto se viene debatiendo, y que se viene debatiendo de muy diversas posiciones, ¿no? Digo, desde aquellas que interpelaban a la escuela, no a la universidad, a las instituciones educativas en general, ¿no? Como desajustadas, viejas, porque no incorporaban las nuevas tecnologías, ¿no? Digo, yo que ya soy vieja les diría que ya estoy, hace 2 décadas se hablaba de las nuevas tecnologías, ese era el punto, ¿no? Pero y esos debates nos ubican en distintas posiciones. Ciertas lecturas, por supuesto, muy simplificadas, que pensaban que las tecnologías nos iban a subir a una democratización de la sociedad, cosa que, bueno, como decía Silvina, eso no ha acontecido. La brecha digital, la brecha tecnológica sigue atravesando tanto a las instituciones como a los docentes y a los estudiantes, no solo a los estudiantes, también a los docentes, ¿no? Pero también en lugar de las tecnologías deberíamos poder leerlos no solo como herramienta, sino como condición como condición que ya ha atravesado a los sujetos, a los estudiantes también, ¿no? Cuando uno se pregunta por los vínculos pedagógicos mediados en las tecnologías, tenemos que preguntarnos por cómo lo están transitando los estudiantes reales, estos tan heterogéneos con los que trabajamos. Al principio, cuando empezó la pandemia, la lectura inicial era que los docentes íbamos a estar más desajustados de las tecnologías que los estudiantes. Sin embargo, cuando empezamos a transitar y a andar las prácticas, nos damos cuenta que las aulas web son para los estudiantes chinos básicos, que no las entienden, que les son ajenos, que los vínculos con las tecnologías son con otras tecnologías y para otras cosas, que no son aprender los conocimientos formalizados, ¿no? Que nosotros les enseñamos, ni las prácticas, ni los modos de operar que nosotros les enseñamos en la enseñanza universitaria. Entonces, acá también hay una pregunta que abre a documentar cuáles son los vínculos
y las posibilidades que nuestros estudiantes y también nosotros como docentes estamos encontrando en estos anclajes tecnológicos. Que además nos permitan, yo creo que nada, que es una falacia pensar tecnologías sí, tecnologías no, es una falacia. También es una falacia, y eso sí hay que lucharla y pelearla muy colectivamente como docentes, pensar que las instituciones educativas podremos ser reemplazadas. Me parece una discusión que tiene otros intereses, ¿no? Esas discusiones que por supuesto están tensionados, están empujando, se están peleándose en este contexto, pero me parece que en el territorio de la pedagogía o en el campo de la práctica docente, la pregunta es, ¿para qué? ¿Sí? La pregunta es, ¿para qué el uso de las tecnologías? ¿Qué posibilita, qué contiene, qué procesos, qué prácticas está pudiendo contener como procesos de aprendizaje estos dispositivos y cómo los usamos los docentes para favorecer esos aprendizajes que son los relevantes del campo de las materias en las que enseñamos? Por supuesto, allí van a quedar cosas fuera, porque además, claramente los dispositivos no pueden reemplazar una experiencia vivencial, una experiencia de vínculo, incluso una condición en el tiempo, en la coexistencia en el tiempo, ¿no? No es lo mismo hacer una devolución a un estudiante en el momento ni en el cara a cara que hacérsela dentro de 2 días cuando uno puede ver y sentarse a analizar su producción. Pero allí a mí me parece que lo que tenemos que hacer es meternos a analizar cuáles son las potencias, qué es lo que se está pudiendo. Y lo que se está pudiendo, yo creo que además, un poco como lo decía Silvina, lo vamos a tener que recuperar en la singularidad y en la heterogeneidad, porque no va a ser lo mismo lo que se puede con un estudiante de cuarto, de quinto, que con un estudiante de primero. Ahí hay que recuperar la pregunta en contexto, porque creo que los desafíos de pensar las prácticas pedagógicas en este contexto son bien singulares. No podemos dar una respuesta heterogénea. En un primer año, cuando se está jugando la inscripción de los estudiantes en la institución, la inclusión de los estudiantes en la institución, algunas posibilidades que hacen, algunas de las condiciones para que recibamos a esos estudiantes tan heterogéneos, seguramente a la hora de intervenir un docente en primer año estará planteándose unas jerarquías muy distintas a las que puede plantearse un docente en una instancia como tercero o cuarto, donde nos encontramos con estudiantes que de alguna manera ya tienen ciertas dimensiones, ciertas prácticas intelectuales del campo, incluso de la cultura institucional, transitadas y apropiadas, y que por lo tanto pueden dialogar con el contexto de las tecnologías de otras maneras, ¿no? O pueden seguir haciendo algo porque ya saben lo que tienen que reponer. Distintos en el contexto de un primer año, por ejemplo, en donde esas prácticas, tanto institucionales como intelectuales, se están construyendo, se están develando, recién se están comunicando, los estudiantes se están afiliando, por decirlo de alguna manera, a un territorio institucional absolutamente desconocido. Entonces, a nosotros nos parece que ahí hay 2 preguntas medio centrales para recuperar una mirada de las prácticas que estamos teniendo, que nos permita construir conocimiento sobre la enseñanza y sobre la intervención en este diálogo y contextualización necesaria de la enseñanza de la arquitectura, porque realmente no está pasando lo mismo en todas las facultades, no es lo mismo enseñar ciencias sociales con aula web que enseñar matemática, ingeniería, arquitectura. Ahí hay una especificidad que hay que captar en la mirada atenta y en la producción de conocimiento específico de los docentes en relación a las prácticas de enseñanza que estamos desarrollando. Entonces, una tiene que ver con, rastrear cuáles son los vínculos que los estudiantes están teniendo y los vínculos de aprendizaje que están pudiendo sostener en el marco de las mediaciones tecnológicas que estamos construyendo como alternativa, ¿no?, para esta pandemia. Y la última, que nos parece que es la más importante, no sé si la más importante, pero que atraviesa las otras, es que yo creo que es un momento de jerarquizar. Las universidades, y esto de alguna manera, nos atraviesa hasta el mismo nombre, de nuestras instituciones, pensamos en enseñar todo, ¿no?, en una condición universal, en una condición general, en una condición de agotamiento, casi de cobertura de la totalidad de los campos. Y yo sí creo que
es un momento para analizar las condiciones bien coyunturales de los grupos con los que estamos trabajando y generar ciertas jerarquizaciones de cuáles son los sentidos, los aportes más relevantes que la experiencia universitaria puede sostener como valioso y como posible. Digo, ahí hay un balance entre lo valioso y lo posible, digamos, ¿no? En estos contextos de trabajo docente. Basta. Después volvemos a dialogar, pero no queremos hacer muy largo porque queremos escuchar a Guillermo y al resto. Métele, Guille. ¿Sigo? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, contarles un poco desde qué lugar por ahí voy a intentar participar, hablar. Básicamente, digamos, interpelado por las preguntas que nos formularon y desde una mirada en la que, por las caras que veo y por los que conozco, entiendo que la mayoría intentamos, y digo intentamos con respeto acá por las colegas licenciadas, posicionarnos en una pedagogía o en una posición reflexiva y crítica de lo que es formar un profesor profesional universitario. Desde ese lugar, digamos, es que voy a intentar hablar, que voy a intentar reflexionar en torno a estas preguntas disparadoras. Recién en la previa, cuando todavía éramos 2 o 3, estábamos con Silvina, Mónica no estabas, te lo aclaro ahora. Voy a incursionar en algunos conceptos digamos, tengan piedad con un arquitecto que va a intentar hablar de pedagogía, de epistemología, y encima lo peor, va a hacerlo con algunos dibujitos, porque si no, no puede. Bien. Pero bueno, no, aclarar un poco en chiste para ustedes, pero para todos, que es en los gráficos que hice, tienen más que nada la voluntad de ayudar a transmitir la idea que quiero compartir. No son gráficos que de ninguna manera puedan representar en sí la complejidad, son esquemas que no pueden representar la complejidad de la que estamos abordando, pero sí me quiero apoyar en ellos para compartir esa idea. Y después la otra cuestión que quiero comentar es rápidamente de qué no voy a hablar, porque me pasó un poco desde que me hicieron la invitación la semana pasada y con lo que vamos transitando y compartiendo con los grupos docentes en el marco de el aislamiento y siempre de esta manera virtual, muchas cuestiones que nos atraviesan como docentes universitarios en este momento y que están presentes ahora en cada uno de nosotros y que tienen que ver desde con la angustia por las situaciones personales, de la angustia por lo que está pasando fuera de nuestras casas, de la angustia las preocupaciones como país, por las cuestiones económicas, por las cuestiones sanitarias, por lo que vemos que está pasando en los barrios populares, por la gente que se muere, por el salario universitario, por el tiempo que tenemos que dedicar y que no nos alcanza. O sea, todo es esa maraña de cosas que nos está atravesando, pero que de alguna manera es difícil meterla, o yo no sé cómo meterla en estos minutitos para compartir referidos a esta pregunta concreta, pero que de alguna manera está. Ayer estábamos reunidos con Pato, Matesa, ahí lo estoy viendo, y los compañeros de historia, y cuando pensaba en todas estas cosas que estamos viviendo, me sentí en algo que de alguna manera, en una experiencia personal, en mi caso, ¿no? Es una anécdota, si se quiere, pero me resultaba parecido. Yo hice una maestría en los años 90, y después de todo ese proceso, en Mar del Plata, de cursado, de elaboración de la tesis, que no se termina nunca, y se trabaja, y uno la termina abandonando porque no se termina nunca, la presento en noviembre del 2001. Claro, pasó todo lo que pasó en diciembre del 2001, y cuando tenía que llegar a la estancia de la defensa, yo me sentía que todo lo que pensé, todo lo que dije está viejo, no sirve más. Bueno, en la práctica no fue tan así, pero digamos, la vivencia un poco es esa dentro de esta situación. Como decían ustedes, digamos, hay muchas de estas preguntas que nos venimos haciendo desde antes. Yo creo, tal vez soy un poco crítico,
que nosotros como arquitectos, no sé si nos hacemos tantas preguntas en cuanto a cómo enseñamos y cómo aprendemos en la Facultad de Arquitectura, y sí creo que de alguna manera toda esta situación, toda esta ruptura de la cotidianeidad, como ustedes mencionaban, ¿no? Esta anomalía, nos hizo visible cuestiones. Por ejemplo, cuando hablamos de las diferentes realidades de nuestros estudiantes, esas realidades están siempre. No es que, digamos, ahora parecería, o la situación nos hace verlas de una manera más clara, pero están siempre, tenemos que verlas siempre. No puede ser que no nos demos cuenta, estamos con estudiantes que viven diferentes realidades, que piensan distintos, y que recién ahora, simplificando dentro de lo digo de forma simplificada, ¿no? Porque no creo que sea tan blanco o negro nunca, estemos empezando a ver. Bueno, es un poco para poner en contexto lo que quería contar. Voy a armar un PowerPoint con unas plaquitas, a ver si me sale. Ya arranqué mal porque no lo encuentro. Arranquen un segundo. ¿Se ve? Sí, Chevy se está viendo. ¿Se ve? Bueno. Se está cargando. ¿Cómo? Está cargado, métele. ¿Se ve? Bien. Bueno. Este es un poco los ejes disparadores. La pregunta que, como bien decían recién, ¿es posible el taller de arquitectura virtual? Es una pregunta que con la complejidad que tiene, como decía Mónica y Silvina recién, es imposible responderla por sí o por no. De todas maneras, me parece que está bueno cómo nos interpela, o sea, el tema casi hasta pedagógico de usar la pregunta como puentes al pensamiento, a las reflexiones que podemos llegar a hacer, y estos ejes disparadores de la enseñanza como fenómeno social y colectivo, las perspectivas pedagógicas y la construcción del aula, objetivos pedagógicos para un formato distinto. Esto es como parte del contexto, no me voy a extender, pero como esta cuestión de cómo nos posicionamos y cómo me parece que en la Universidad de la Pública, nacional y pública de la Argentina en el siglo XX, cuando nos paramos como docentes en la Facultad de Arquitectura, más allá de las vocaciones y de los intereses particulares que cada uno de nosotros o de los estudiantes tengan respecto de su interés particular por, no sé, la investigación histórica, los problemas urbanos, las cuestiones más de investigación teórica, o las comunicaciones, o la tecnología, más allá de sus pensamientos, sus valores éticos e ideológicos, nos va a tocar trabajar en ciudades que son desiguales, que son completamente injustas, con grandes desequilibrios, con datos que nos enfrentan con toda la cuestión que hoy también se está haciendo visible, pero como estas preguntas, digamos, pedagógicas ya existían desde antes, la desigualdad, la pobreza, la precariedad, la falta de vivienda. Acá hay datos que son únicamente ilustrativos, pero esta cuestión que, digamos, de alguna manera de reconocer cuál es el espacio, el territorio sobre el que nos toca actuar como arquitectos, más allá de la decisión personal que cada uno tengamos. Nos podemos hacer los boludos o no, pero sobre esta ciudad es la que vamos a tener que trabajar. Empezamos en la región metropolitana de Buenos Aires, no sé, más de 1.500 o cerca de 1.500 barrios populares, 385.000 hogares en situación de precariedad, mientras que un desarrollador urbano como Constantini de Nordelta venden un día terrenos por $1,5 millones. El desequilibrio, la injusticia, que de alguna manera también se hacen patentes en esta situación que estamos viviendo, como pasa con esta cuestión de la tecnología y de la diferencia de los estudiantes. Entonces acá una primera pregunta que comparto con ustedes, que es, si se quiere, como una mirada general, más allá de la materia en la que nos desempeñemos como docentes,
¿Qué saberes, capacidades, actitudes, habilidades, etcétera, debería conocer, manejar, desarrollar un arquitecto formado en una universidad nacional y pública en Argentina 2020? Es una pregunta, por supuesto, muy general y muy englobante, pero creo que de alguna manera nos sirve como disparador, para empezar a llenar de contenido o arrimar de alguna manera el bochín de decir, bueno, qué capacidad de reacción o de reflexión tiene que tener sobre la realidad, qué empatía tiene que tener sobre los problemas urbanos y sociales, qué conocimientos tecnológicos, urbanísticos, teóricos, políticos debe manejar o debe tener capacidad de relacionar para posicionarse y desarrollarse cabalmente como un arquitecto, como un profesional de una universidad nacional y pública en este contexto. Es decir, todas estas cuestiones que de alguna manera uno podría pensar como un gran objetivo general, un gran objetivo pedagógico, si se quiere, respecto de la universidad o de la Facultad de Arquitectura, pensando en el arquitecto que va a formar. Perdón, ¿se escucha? Porque como yo no veo nada... Sí, se escucha bárbaro. Bueno, entonces, esta primera pregunta es una pregunta vinculada en sí con la arquitectura. La pregunta que me parece que nos debemos hacer a continuación de esta, y que me parece que muchas veces como arquitectos no nos la hacemos, es, si se quiere, medio espejándola, qué saberes, capacidades, actitudes, habilidades debería conocer, manejar, desarrollar un docente de arquitectura en la materia que desempeñemos para aportar a la formación de estos arquitectos. ¿Sí? Que creo que son cuestiones distintas, por supuesto íntimamente relacionadas, porque estamos formando arquitectos, pero el rol que estamos desempeñando es un rol de docente. En general, desde la experiencia que tengo, digamos, por lo menos personal, como docente en talleres de arquitectura durante muchos años, en el taller de historia de Pato y Matesa durante otros muchos años también, en Hábitat Popular hace menos tiempo, en planeamiento en la Facultad de Ingeniería otros años, ya no estoy más allí. En general lo que veo es que intentamos dar respuesta a los problemas pedagógicos o didácticos desde nuestros saberes como arquitectos, y no desde otro mundo que tiene que ver con otras cuestiones, que no tiene que ver con ser buen o mal arquitecto, sino con otro tipo de capacidades y saberes que es necesario que abordemos en ese mundo. Como arquitectos nosotros nos encontramos con problemas de este tipo, un grupo humano y una necesidad social, un terreno sobre el que hay que resolver un proyecto que tiene unas características particulares, una ubicación, un territorio, un relieve, un tipo de suelo, un entorno, hay un clima, un dinero disponible, una mano de obra, unas tecnologías más apropiadas, menos apropiadas, unas normas que cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde nuestra capacidad o nuestra formación como arquitectos, y en principio posicionados ideológicamente, lo que incluye esa posición ideológica, qué posición tenemos frente a la arquitectura, con sus valores estéticos y sus valores éticos, tomamos decisiones sobre la funcionalidad y el uso del espacio, sobre la materialidad, sobre el lenguaje, sobre la implantación de ese proyecto. Digamos, vamos tomando una serie de decisiones que de alguna manera integran esas variables. Algunos son datos de la realidad, el terreno, la plata que disponemos, no sé, el clima, la orientación en el sitio, pero son decisiones nuestras las que lo ordenan, las que priorizan, las que fijan qué es lo que queremos llegar mediante herramientas que son los que constituyen el dispositivo proyectual de la arquitectura, ¿no? Y eso se sintetiza y se integra en este producto que intenta, en mejor o mayor o menor medida, resolver esa necesidad social de partida. Cuando nosotros nos desempeñamos como docentes, el mundo de problemas, las variables que aparecen en juego son otras. Hay un grupo humano de estudiantes y docentes, hay saberes de los estudiantes y de los docentes, y saberes distintos, diferentes, cada uno con su historia, sus valores, su ideología, su posición frente al mundo, sus proyectos, sus aspiraciones.
Hay contenidos propios de la materia, hay una propuesta pedagógica con sus objetivos principales que debería ordenar de alguna manera y guiar nuestras prácticas. Desplegamos metodología, establecemos relaciones entre teoría y práctica, aunque muchas veces las vemos muy fragmentarias, más de lo que realmente están. Hay un material bibliográfico, tenemos problemáticas relacionadas con los vínculos, como recién mencionaba Mónica y Silvina, con las cuestiones humanas, los roles que desempeñamos como docentes y que se van dando en los grupos de aprendizaje. Tenemos que manejar tiempos, evaluaciones, trabajar con la masividad, con las reglas de las instituciones, con la política educativa, digamos, con las circunstancias históricas, todo una serie de variables que nos atraviesan como docentes, en este caso como docentes de arquitectura, pero no ya como arquitectos, y que de alguna manera deberíamos relacionar, vincular, organizar en las prácticas en nuestras aulas de la mejor manera. Y ahí es donde, de alguna manera, como decía recién, me parece que caemos muchas veces en intentar dar respuestas a estos problemas en el campo de la arquitectura, donde la cuestión pasa, como hemos visto muchas veces, por cuál es el ejemplo que se da, cuál es el referente proyectual que se toma, todas cosas que son útiles, por supuesto que sí, pero digamos que nos quedamos rengos porque estamos buscando las soluciones, y también esto planteado muy blanco sobre negro y de una manera muy esquemática, si se quiere, en un campo disciplinar que no nos alcanza y no nos es suficiente para desempeñarnos como docentes, para dar respuesta, o para llegar, o para alcanzar, o para aportar a la formación de aquel arquitecto reflexivo, crítico, comprometido con la realidad, que se supone que aspiramos como profesional egresado de una universidad nacional y pública en esta circunstancia histórica. Y así como en el proyecto arquitectónico ordenamos estas cosas en las cuestiones funcionales, las materiales, las tecnológicas, las de lenguaje, las estéticas, de alguna manera me parece que tenemos que empezar a ver que los problemas estos del mundo de la docencia, del mundo del aula, de los vínculos, de la tecnología, de las comunicaciones, son muchos y no están todos en el mismo plano ni en el mismo nivel, ni pertenecen todos a la misma familia, aunque están relacionados. Y acá es donde hacía la advertencia de, en todo caso después Mónica y Silvina hacen las observaciones que tengan que hacer. En primer lugar, me parece que está toda la cuestión que tiene que ver con el posicionamiento ideológico que tenemos como personas, como seres humanos y como seres humanos en sociedad, desde nuestro sistema de valores en el cual nos paramos como ciudadanos frente al mundo, pero también como docentes frente a nuestros estudiantes. Esta cuestión de explicitar y transparentar nuestra posición, nuestra presencia en el espacio del aula, con una posición clara, no para bajar línea, no para que sea el reflejo en el que los estudiantes se tengan que ver, sino por una cuestión de diálogo, porque si no, digamos, existe esa honestidad, me parece que es muy difícil dialogar. Después hay cuestiones que tienen que ver con lo epistemológico, que es con el mundo, digamos, vinculado a cómo se transmite, o sobre todo desde mi punto de vista, cómo se construye el conocimiento. Las cuestiones pedagógicas referidas más al campo y a la problemática de la educación, y las cuestiones didácticas que ya tienen que ver más con la articulación del proyecto pedagógico y el desarrollo de ciertas técnicas y habilidades y métodos de enseñanza-aprendizaje, que sí podemos decir nosotros, digo, esto lo digo yo, pero creo que podríamos hablar de una didáctica especial o particular de la arquitectura en función de sus particularidades, en función de las cuestiones, de la problemática que significa, por ejemplo, hacer un proyecto, donde el objeto que se conoce es un objeto que a su vez está en construcción, porque es un objeto que no existe como tal, entonces le agrega una problemática, si se quiere, mayor. Pero me parece que es importante empezar a reconocer estas cuestiones y también apoyarse, y en eso, digamos, celebro esta cuestión de formarnos y de avanzar, digamos, de formarnos como docentes para tener
unas espaldas mucho más anchas para desenvolvernos nosotros en nuestra actividad y sobre todo para poder realizar mejores aportes a estos profesionales críticos, que los problemas con los que nos encontramos en el aula como espacio no son todos de la misma índole, no están todos en el mismo plano, sino que reconocen diferentes dimensiones que tienen que ver articuladamente con dimensiones políticos, científicas, técnicas, pero, digamos, es importante reconocerlo. Es importante, digamos, tener una posición desde la cual poder interpelar o pensar cómo se construye el conocimiento. ¿Cuál es la problemática que nos atraviesa como educadores? A mí me parece que en nuestras prácticas debemos encontrar, digamos, coherencia en estos trayectos de articulación de estas diferentes dimensiones para poder lograr ese objetivo, si podemos llamarlo objetivo, de ese arquitecto al que aspiramos, reflexivo, crítico y comprometido con su realidad social. Acá a mí lo que me parece es que, de alguna manera, intento acá esquematizar cómo las diferentes flechas pueden significar, a partir de diferentes posicionamientos ideológicos, diferentes trayectos, diferentes propuestas o diferentes imágenes objetivos de esta cuestión de lo que debe ser el profesional formado en una universidad nacional y pública. Pero lo que más me preocupa es cuando, teniendo entre nosotros o muchos de nosotros acuerdos ideológicos, políticos, sobre este perfil de arquitecto que intentamos relacionar, aparecen muchos cortocircuitos entre estas dimensiones. Entonces, en el taller, en el aula, empiezan las improvisaciones, parece que todo se descubre en el día a día, es la prueba y el error, es tratar de resolver a cuestiones que tienen que ver con cómo se construye el conocimiento, pensando que tiene que ver, que se resuelve o tiene que ver con si usamos esta cuestión de la mediación tecnológica o no. Es decir, planos, dimensiones que constituyen todas el mundo en el cual nos debemos mover como docentes, pero que están atravesadas por diferentes variables de diferentes planos que no debemos mezclar y que debemos tratar de resolver en forma coherente, ¿sí? Con esto quiero decir que en esta historia que vengo contando, o de experiencia, digamos, para ponerlo gráficamente, uno puede encontrarse muchas veces compartiendo y levantando las mismas banderas de las mismas luchas, las reivindicaciones docentes, las reivindicaciones por el presupuesto, por el rol universitario, el rol de la universidad en nuestra sociedad, pero muchas veces también se encuentra docentes que, aún parados con los que comparte ideológicamente este mundo, se encuentra que en el aula, más allá de aportar y generar ese espíritu de reflexión y crítica, lo que hace es bajar línea buscando que los estudiantes se identifiquen con la misma manera de pensar que él, sea esto por derecha o por izquierda, ¿sí? Y acá entonces aparece esta cuestión de ¿es posible el taller de arquitectura virtual? Y de alguna manera, si uno quisiera ubicarlo, parecería que el taller aparece más en relación con esta cuestión situada del aula, de la pedagogía y sobre todo de la didáctica, pero el taller está atravesado por todas estas dimensiones. Y no lo podemos responder por sí o por no en esta instancia. Yo lo que me imagino, pensando en nuestra concepción histórica de cómo trabajamos o de qué es el taller de arquitectura en general en las diferentes materias, lo veo difícil en esta situación de aislamiento, de las limitaciones de las pantallas, de los problemas de conectividad, de los problemas sociales y económicos nuestros y de los estudiantes, de los tiempos, de los diferentes saberes tecnológicos. Lo veo bastante difícil, pero bueno, es el desafío que tengo. Y acá, para finalizar, decir que, digamos, para hablar de esta dificultad, quisiera profundizar un poco en cómo entiendo o cómo me parece que trabajamos nosotros cuando trabajamos en taller. Entonces, también de una manera muy esquemática, digamos, un modelo, si se quiere, más tradicional, que aparece y todavía está muy presente en nuestras aulas, incluso en muchos de nuestros
entre comillas, talleres, estos donde el conocimiento es propiedad del docente, donde el docente se encarga de alguna manera, de establecer como barreras entre ese contenido a trabajar o abordar por los estudiantes, y se para en un lugar de dominio donde él es el que lo administra, entendiendo que los estudiantes no saben y que es él el único que tiene la capacidad y la posibilidad de poder impartirlo o de transmitirlo. En ese modelo los estudiantes son todos iguales, no aparecen las diferencias estas que estamos charlando, entonces como los estudiantes son iguales ante el docente, nadie sabe, no sirve, no es importante plantear, reconocer cuál es lo que se puede construir de ese intercambio docente, cuál es la riqueza que existe en esa diversidad que aparece en el espacio del taller o en el espacio del aula, y la evaluación pasa justamente por una medición mecánica de cuánto más o menos, mediante un multiple choice o preguntas lineales o preguntas cerradas, estos estudiantes pueden llegar a reconocer estos contenidos que el docente dicta, como se dice habitualmente. Y de alguna manera, este marco rojo lo que intenta decir es que este modelo es un modelo que es a puertas cerradas, no interesa la realidad, no interesa lo que pasa por fuera de la institución, no interesa si hay pandemia o no hay pandemia, si la gente se muere o no se muere, si la tecnología anda bien, o si los estudiantes o los docentes cuántas horas tienen que dedicar a su trabajo para lograr los objetivos que en principio están planteados y que no tuvimos ni siquiera la posibilidad de revisar. ¿Cómo trabajamos o cómo pensamos el taller nosotros? En general, el taller, por definición, es un espacio en el cual se aprende haciendo. Es un espacio que articula teoría y práctica de una manera inescindible. Digamos, de alguna manera permite, desde mi punto de vista y desde mis limitados conocimientos, plantear una posición constructivista del conocimiento de la manera más clara, porque el estudiante, el sujeto que aprende, se relaciona con el objeto de aprendizaje de una manera interactiva y aprende a medida, o sea, que opera, que practica sobre ese objeto de conocimiento, sobre ese contenido en este caso, y no es una relación unívoca donde la teoría es propiedad del docente, sino que esa teoría se genera a partir de la práctica, y por supuesto también es una práctica que está cargada de teorías, digamos, porque se apoya en los conocimientos previos que todos tenemos. Entonces aquí las relaciones son diferentes. El contenido no es un privilegio del docente, la articulación es horizontal, y en todo caso el docente articula mediante su rol de coordinador o de plantear actividades, plantea acciones, plantea tareas, plantea consignas para que los estudiantes articulen, disparen, se movilicen o interaccionen con ese contenido del aprendizaje. Por otro lado, reconoce que los estudiantes no son todos iguales y que la interacción de esos estudiantes que no son todos iguales, que tienen distintos saberes, distintas historias, potencian la calidad educativa, potencian las discusiones, las reflexiones y el conocimiento de la construcción colectiva que se puede dar dentro del espacio del taller, dentro del cual el docente también es parte, y por eso, digamos, reconoce la diversidad y reconoce la interacción de los vínculos en horizontal y en vertical, si uno los quisiera esquematizar en ese tipo de cuestiones. Reconoce la importancia del trabajo grupal, del trabajo colectivo, digamos, en general y en particular. Y a su vez, también reconoce la interacción con otros docentes, que también son distintos, que también muchas veces piensan distintos, pero que de alguna manera pueden compartir proyectos comunes, objetivos comunes y proyectos pedagógicos comunes. Y este taller no está cerrado a la realidad. Este taller, digamos, de alguna manera participa de la realidad, del tiempo y de las circunstancias que le toca vivir,
interactúa con las circunstancias propias de la facultad o del espacio educativo, de la institución educativa, de las políticas educativas, de la situación social de toda una ciudad, de una provincia, de un país y del mundo, porque justamente plantea esta relación, digamos, donde no hay límites, sino que hay vínculos y relaciones. Y nosotros pensamos el taller de este formato, muy esquematizado y muy simplificado, donde el aprendizaje se construye en forma colectiva y compartida. Claro, me parece que toda esta mediación tecnológica, hoy por hoy, en principio, a nosotros nos aparece como un obstáculo o como una dificultad para vencer. Sobre todo porque no lo podemos utilizar como un complemento a la presencialidad, sino casi como la vía exclusiva, o mejor dicho, como la vía exclusiva que nos podemos mover. Entonces, nos juega en este punto en contra, nos condiciona y se potencia en el marco del aislamiento fundamentalmente. Desde este punto de vista, y sin poder responder por sí o por no, creo que esta situación, para lo que aspiramos, de construcción colectiva y compartida, nos la está poniendo difícil. Por ahora, esas cuestiones. Bueno, les agradecemos a quienes invitamos para que abrieran este panel, Mónica, Silvina, Guille. Nos da como mucho gusto también poder compartir no solamente con un montón de docentes que se pudieron conectar a esta primera jornada, sino también con un montón de coayudantes que estamos preocupadas también por nuestra futura docencia. Y en ese sentido también nos parecía como interesante que en este segundo bloque no solamente interpeláramos a quienes hoy nos vinieron a compartir un poco sus saberes, sino también que pudiésemos dialogar desde nuestras propias experiencias, que es un poco lo que charlábamos recién, de cómo la práctica también se teoriza y desde ese lugar es que problematizamos y podemos seguir avanzando. Así que, si les parece, como para ordenar, porque somos un montón, en el chat vamos a estar haciendo como una listita de oradores y oradoras y les vamos asignando la palabra, ¿sí? Así que abrimos la lista de oradoras. ¿Quién quiere hablar? Perdón, ¿se cortó el audio o no hay ningún orador? Pareciera que todavía no, pero quien quieran hablar pueden hacerlo mientras no haya nadie anotado. Y por ahí decíamos esto de la lista de oradores para cuando haya más intervenciones. Lo que sí les vamos a pedir, porque una vez que se rompe el hielo, arranca como el entusiasmo, no más de tres minutos, más o menos por orador o oradora, así podemos escucharnos todos. Bueno, si quieren, arranco. ¿Me escuchan ustedes? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Simoni. Bien. No, cortito, recuperando un poco lo que planteaba Guillermo. No, nada, lejos de retarte, te vamos a decir que recuperaste muchas de las cuestiones del campo de la pedagogía y la didáctica. Ahí por eso digo, hay una especificidad para explorar esto que decía Guillermo, del tipo de conocimiento que se construye en los espacios del aula, del taller, de las materias de arquitectura, que claro, es distinto esa mediación, así como, digo, uno podría pensar cómo forma un músico, cómo forma a un proyectista, un diseñador de otras áreas, ¿no? Un diseñador visual. Pero ahí hay algo que
que es importante transitar sin la prenoción de que es inviable. Lo que hay que hacer es experimentar con los estudiantes y con los grupos el objeto de conocimiento, como decía Guillermo, ¿no? Y ahí documentar la experiencia y poder reflexionar sobre cuáles son las alternativas de intervención. ¿Cuáles son los dispositivos didácticos, como decías vos, ¿no? ¿Cuáles son también las perspectivas de las que uno interviene? Digo, un desafío es cómo recuperar la colectividad. Esto que vos decías es un desafío de todos los espacios y creo que tenemos que empezar a animarnos a pensar ese colectivo en los espacios tecnológicos o mediados, en los dispositivos. Que tal vez es un desafío complejo porque las herramientas que nos permiten la condición colectiva tienen limitaciones, pero ahí también hay que generar una demanda a esos dispositivos, porque en todo caso tenemos que transformarlos. Yo espero que prontamente volvamos al aula, porque el aula y la institución es irreemplazable. Hay algo allí que en las mediaciones tecnológicas no se construye. Pero también me parece que, dado que este es el contexto, tenemos que asumir el desafío de modificar esos dispositivos en términos de que nos permitan producir algo de aquello que se torna relevante en la enseñanza, ¿no? Nada más. Yo si no hay ninguna, estaba viendo en el chat, perdón, no sé si alguien quería hablar de los que había escrito, sino hacer dos reflexiones nomás a propósito de lo que traía Guillermo también y un poco desde el intercambio. No, dale, Silvia, no hay nadie anotado, ¿eh? Dale. No, en relación a lo que decía Guillermo, y Moni recién retomaba, cuando vos ubicabas en las distintas dimensiones y posiciones, ¿no? Epistemológicas, ideológicas, pedagógicos, didácticas, y ubicabas allí la centralidad de una potencial didáctica de la arquitectura, nos referíamos con Moni al inicio, ese lugar docente de producción y de autoría de aquellos problemas que sobre la práctica puede teorizar, responder, discutir, pensando en que, como vos bien decías, ni los perfiles, ni los estudiantes son iguales, ni tampoco los docentes, afortunadamente, transitamos la experiencia de ser docentes desde únicas o desde mismas posiciones. Y entonces es desde esa diversidad de lugares que todos nos ocupamos y nos preocupamos por mantener viva la disputa de esos perfiles profesionales en los que intervenimos y que batallamos y que nos interesa militar en nuestros espacios. Digo, cuando uno piensa en él o en los perfiles, por ponerlo de una forma más plural y en verdad atencionada como aparece en nuestras instituciones, digo, en ningún campo, como decía Moni, aparece esto resuelto. En todos los campos, afortunadamente, está viva la pregunta por los contextos en los que intervenimos, por la función social y política de los profesionales y de los docentes que intervenimos en la formación de esos profesionales. Y me parece que volver a mirar que eso que parecía lejano o académico, que sería la didáctica de este campo particular, es nuestra propia intervención de autoría la que va a contribuir a darle sentido a ese espacio, nos vuelve a ubicar como protagonistas de una práctica que es nuestra, quiero decir, que es, en ese sentido tenemos el derecho total de ocupar y de ponerle palabra y de disputar desde esos sentidos y de intervenir en los espacios político-pedagógicos de nuestras facultades, de nuestras carreras, porque es desde allí que uno puede construir saber, sistematizarlo, discutirlo, crear nuevo, darle lugar a aquello que acontece en el aula para que no quede solo en la individualidad de nuestras aulas o en la individualidad de nuestro usuario en el aula web. Digo, ahí me parece que es donde uno puede recobrar la potencia de la documentación y de la sistematización y del registro, de poder construir saber didáctico desde la propia práctica, que es lo que a ustedes los ocupa y les preocupa también en este espacio, y eso me parece que es lo interesantísimo de poder seguir sosteniendo estos encuentros, porque nada, es el llamado, por decirlo de alguna manera, a sostenernos preocupados y ocupados en esta práctica, más allá del contexto actual de aislamiento y de separación.
Nada más, perdón. Un comentario sin ánimo de diálogo. Digo, me parece, tal vez es una preocupación personal, pero no es de este momento solo, que en eso digamos, de pensar las cuestiones ideológicas, epistemológicas, pedagógicas, didácticas, hay en nuestra formación como un valle o un agujero, diría yo, bastante grande en el medio, digamos. Tal vez nos reconocemos o nos posicionamos ideológicamente desde un lugar, pero después saltamos a la cuestión de cómo resolvemos la cuestión en el aula o en el taller, y de alguna manera, ahora también con esta cuestión tecnológica, parece que la cosa hay que pensar cómo se resuelve con la tecnología en ese espacio. Y a mí me preocupa que eso se haga sin una mirada más transversal, que recupere o que se fortalezca desde las cuestiones en el sustento pedagógico y epistemológico de lo que es un proceso de construcción de conocimiento. No sé si es un problema de nuestra disciplina o ustedes tienen experiencia con otras. Sí, no sé, a ver si te contesto, pero no querríamos ocupar a todos. No, yo creo que es un problema aún en las disciplinas sociales, Guillermo, digo, hay algo, digo, que vengamos de las sociales no significa que uno tenga estos caminos desandados, porque además, como decía Silvina, los espacios universitarios son espacios de múltiples posiciones, y eso también es una de sus fortalezas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Habemos sujetos posicionados política, ideológicamente, incluso en identidades profesionales muy distintas, ¿no? Bueno, vos arrancaste hablando de los objetos y de las preguntas de la arquitectura, y claramente uno podría meterse en alguna de esas dimensiones que dijiste para reconocer que allí hay identidades profesionales, imaginarias, también prácticas, puestas en las condiciones reales de formación de las instituciones, de los arquitectos que jerarquizan algunas de esas lecturas en detrimento de otras. Digo, esa de alguna manera es la discusión, como vos decías, que esa discusión es al mismo tiempo epistemológica y política. Digo, no es por un lado política y por otro lado ideológica, es al mismo tiempo de esas dos dimensiones. Y, digamos, y por supuesto que además hay una dimensión política de lo didáctico propiamente, digo, que no tiene que ver solo con el perfil de formación. Esto también es por ahí importante plantearlo. Cuando yo pienso a veces desde el campo universitario en la discusión política, solemos pensar en el perfil de formación del egresado. Pero también hay una dimensión política en relación al trato con el joven, con el estudiante. Hay una dimensión política pedagógica en relación a cómo reconozco al otro, cómo reconozco su singularidad, cómo habilito la inclusión o la exclusión del campo del discurso cultural que es el espacio universitario. Digo, ahí también hay una dimensión política que trasciende la discusión del perfil y que se torna más ideológica del tipo de prácticas, de vínculos, de relaciones entre el docente y el estudiante, de la inclusión de los estudiantes en las instituciones propiamente universitarias. Digo, a mí me parece que la discusión en el campo universitario se ha encendido ya hace varios años, por suerte, digo, me parece que la discusión, digo, que no hay, digamos, lo que me parece que sí es importante es pensar que ahí no hay una sola pregunta, que estamos en instituciones complejas, disputadas, y eso además yo lo celebro, digo, celebro que no lleguemos a una postura monolítica que clausure diversidades o que clausure seguir debatiendo, digamos, ¿no? Digo, y ahí somos sujetos de eso, ¿no? Digo, cada uno de nosotros pertenecerá en su institución a colectivos, espacios, que asumen posiciones respecto de aquello que es relevante en la formación. Y ese es un poco el espíritu del espacio universitario y el juego del espacio universitario, que también se disputa en el campo de la enseñanza, no solo en el consejo académico, sí, no solo en el consejo directivo, también en el campo de las prácticas educativas. Digo,
Y allí me parece que estamos invitando a los estudiantes a un espacio plural, que está bueno que estas lecturas y estas posiciones, un poco como decías vos, Guillermo, sean explicitadas ante los estudiantes, que son parte de la cultura institucional a las que los estamos incluyendo. Digo, los debates, las preguntas, las búsquedas, ¿no? No sé si eso contesta, pero digo, yo creo que no es propio solo de la arquitectura.